Hoy aquí nadie es bienvenido. Coged vuestra hacha si es que queréis sobrevivir. Me llamo Tony, y junto con mi amigo Manuel nos fuimos a un pueblo de Galicia. Creo que un pueblo de Coruña, no recuerdo muy bien el nombre. Cuando llegamos, estábamos en un pueblo medio vacío, había muy poca gente. Dos señoras mayores nos decían: chicos, ir a un hotel o a una posada, no salgáis esta noche, ni se os ocurra bajar a la calle. Por favor, aún menos ir al bosque, que está cerca del pueblo. ¿Qué pasa? Decíamos mi amigo y yo. Que esta noche la paca está moribunda y los espíritus de la Santa Compañía vendrán a buscarla. Si por casualidad la veis por el pueblo, ni la miréis ni oís nada, y sobre todo, si va con una campana, uno de los que va en la procesión, no tocarla. La Santa Compañía busca un guía que les alumbre por los caminos, busca a alguien que esté a punto de morir. Ellos no están ni en el mundo de los vivos ni en el de los muertos. ¡Ja, ja, ja, ja! Reímos al unísono mi amigo y yo. Un cuento de viejas. Señoras, que estamos en pleno siglo XXI. No nos creemos nada. Se acerca Halloween, decía una de ellas. Es cuando vienen en procesión. ¡Bobadas! Vamos a ir al monte y no pasará nada. Entonces Manuel y yo nos fuimos al monte. Al cabo de 1 o 2 horas no había pasado nada. Ya hartos de esperar, decidimos volver al pueblo. Surgió de la nada una niebla que empezó a cubrirnos. ¿Qué pasa aquí? ¿De dónde ha surgido esta niebla? De pronto empezamos a escuchar unos pasos en la lejanía, y tanto mi amigo como yo nos quedamos paralizados del miedo. No podía ser. Vimos a un hombre que parecía un cadáver andante, vestía un hábito negro y llevaba un cirio blanco. Detrás le seguían varias figuras encapuchadas. La Santa Compañía, comentó mi amigo Manuel. Conseguí conservar la suficiente sangre fría para agarrar a mi amigo y acercarlo al círculo que había trazado en el suelo para protegernos. Mi amigo estaba aterrado. Al cogerlo del brazo lo noté frío. En ese momento me acordé de lo que nos dijo la mujer mayor y se lo susurré a mi amigo: no mirarles, no tocarles. Oímos sus pasos, sus sonidos. Era un sonido terrible, nos helaba la sangre y estaba muerto de miedo. Oímos que pasaba por nuestro círculo. Yo no miraba ni escuchaba, pero mi amigo Manuel estaba tan nervioso y tan asustado que gritó que no podía más, que se enfrentarían al guía. Le pegaría un puñetazo al escuálido y le quitaría el cirio. Así podrían echar a correr hacia el pueblo. No, amigo, no, ¿recuerdas que lo que dijo la señora? No podemos tocarles. Tengo que hacer algo, no puedo esperar, estoy muy asustado. ¿Y si se aprovechan que estamos de rodillas y rezando y nos matan? Y nos llevan con ellos, nos pegan con esos puños de hueso y nos queman con los cirios y vela. Yo dije que no, y ya no recuerdo más. Surgió una niebla y no sé qué pasó. Mi amigo fue a por el guía. Nada más tocarlo se convirtió en el guía. Dios, su cara, sus ojos, su nariz. Ya no era él. En ese momento perdí para siempre a mi amigo. Ya se convirtió en el guía de la Santa Compañía, buscando a otro ingenuo que atrapara para toda la eternidad. El monstruo de Flatwood. El siguiente relato, más que ser un cuento de terror convencional, es un acontecimiento que se tiene por verídico. Ocurrió el 12 de septiembre de 1952 en un entorno rural de Virginia Occidental. 3 niños de entre 10 y 13 años, Edward y Fred May, hermanos, y Tommy Hyer, amigo de ambos, se encontraban en los alrededores cuando lograron avistar algo extraño en el cielo. Era un objeto brillante que cruzaba el firmamento. Lo vieron avanzar y detenerse sobre la granja del vecino, el señor Fisher. Rápidamente, los niños se dirigieron a casa de la señora May, madre de los hermanos, para informarla del avistamiento. En aquella época, los ovnis eran tomados muy en serio debido a la amenaza de guerra fría con los rusos que representaban Estados Unidos. La señora May contactó con un guardia y en compañía de los chicos se dirigieron a la mencionada propiedad, esperando aclarar lo que estaba sucediendo.
Habían viajado una parte del trayecto cuando les pareció ver algo extraño en la cima de una colina. Una enorme esfera roja de luz que palpitaba a unos 15 metros de distancia del suelo. En ese momento notaron como una densa niebla se extendía a su alrededor, provocándoles escozor en la nariz y en los ojos. No pasó demasiado antes de que Eugene Lemon, el guardia que les acompañaba, notara otro par de luces más pequeñas al lado izquierdo de la primera. Cuando dirigió su linterna hacia allí, reveló ante ellos lo que era una criatura desconocida. Un ser al que describieron como de unos 3 metros de altura, una silueta humanoide y rostro demasiado sobresaliente, rojo. El cuerpo era verde, vestía larga falda de pliegues que llegaba hasta el suelo. Los brazos largos, delgados, con falanges hasta el final que asemejaban garras. Cuando la luz de Lemon la iluminó por completo, testigos afirmaron que esta criatura emitió un chillido agudo, muy parecido a un silbido, justo antes de comenzar a caminar hacia ellos. Pronto cambió de opinión y se movió hacia la primera luz, momento en que los excursionistas aprovecharon para escapar. De vuelta en casa, la señora May llamó al alguacil Robert Carr para que acudiera a investigar el lugar del avistamiento lo antes posible. Cuando Carr estuvo ahí, junto al reportero Lee Stewart, afirmó que inundaba el sitio un aroma penetrante y metálico, como si algo se hubiera quemado. En los días siguientes seguirían otros testimonios de personas que habían experimentado encuentros similares. Las consecuencias del monstruo de Flatwood, como aquella siniestra criatura fue llamada desde entonces, no fueron benévolas para sus testigos. Se reportó que varias de las personas que habían estado presentes aquella noche enfermaron misteriosamente durante algún tiempo, experimentando vómitos, convulsiones e irritación de garganta. Se creyó que era debido a la exposición de aquella niebla indescriptible que los envolvió antes de ver al ser. Hasta día de hoy, este sigue siendo uno de los misterios sin resolver más intrigantes. El aterrador final de la expedición Franklin. En el siglo XIX fueron muchos los que querían encontrar el paso del noroeste, y entre ellos John Franklin, que lideró una de las expediciones más costosas e impresionantes para la época. Para tal hazaña se emplearon 2 buques británicos, el HMS Erebus y el HMS Terror. Pero el final de la aventura no terminó como esperaban. Los barcos desaparecieron y tuvieron un terrible desenlace donde las enfermedades, el envenenamiento, las duras condiciones meteorológicas y el canibalismo se adueñó del destino de las tripulaciones. El paso del noroeste era el nombre de la ruta marítima que bordeaba Norteamérica por el norte, atravesando el océano Ártico y conectando el estrecho de Davis y el de Bering. En definitiva, una ruta entre el océano Atlántico y el Pacífico. Todos los navegantes desde el siglo XVI buscaban este paso hacia Oriente, ya que querían evitar hacerlo por el Cabo de Hornos, Sudamérica, o por el Cabo de Buena Esperanza en Sudáfrica, por su dureza y larga duración de la travesía. John Franklin fue el comandante elegido por el almirantazgo inglés para esta expedición, ya que era un veterano y había participado en numerosas expediciones y batallas como la de Trafalgar. Fue una expedición con un alto presupuesto. Se contrataron muchos hombres valientes y experimentados, así como una gran cantidad de víveres que incluía como novedad la utilización de latas de conserva. Los víveres que al final de la expedición escasearon estaban compuestos por 24 toneladas de carne, 35 de harina, 2 toneladas de tabaco, 20.000 litros de sopa, 8.000 litros de licor y 1.200 libros para mantener ocupadas a las mentes de la tripulación. Los barcos eran muy avanzados tecnológicamente para su época. Fueron equipados con potentes máquinas a vapor, aun teniendo velamen en sus 3 palos.
doble revestimiento del casco. Se añadió una segunda capa de tablones y cuadernos para hacerlos más resistentes para poder soportar mejor la presión del hielo. El interior se reforzó con vigas de 25 centímetros de espesor. La cubierta exterior también fue reforzada con planchas de hierro, y todo para poder absorber y distribuir la posible fuerza del hielo. La proa también fue modificada y fortalecida con una plancha de acero para poder abrirse camino en el hielo. Estos barcos no eran nuevos, tenían casi una treintena de años. Habían participado en guerras, misiones y navegaciones por el Mediterráneo y en el Ártico. John Franklin iba a bordo del Erebus de unos 32 metros de eslora. Un 19 de mayo de 1845 partieron de Inglaterra desde Greenhithe, acompañado de 130 hombres y con la ayuda de un mapa, el cual se comprobó con los siglos que poseía graves errores de datos de posición, concretamente en la longitud. No estaba correctamente alineado con la costa continental, así como graves errores añadidos por la deriva de las mareas. La travesía duró años por un laberinto de rocas y hielo, hasta que se quedaron bloqueados cerca de la isla de King William. Esperaron a la llegada del mejor tiempo, al verano, pero el hielo no se derritió y los barcos no se pudieron liberar. Entonces, algunos tripulantes optaron por desembarcar e irse en busca de comida. Otros se quedaron a pasar otro invierno más a bordo. Franklin murió, y sus hombres no tardarían en abandonar el barco. Fue en abril de 1848 cuando ambos barcos fueron abandonados por sus hombres debido a la falta de alimento y a las bajas temperaturas, pero ningún hombre sobrevivió. Se organizaron numerosas expediciones desde Inglaterra al no tener noticias de la expedición. Se hicieron un total de 37 expediciones, alguna sufragada por la esposa del capitán John Franklin. Se logró contactar con los Inuit, los cuales llevan miles de años habitando por esas tierras. Estos pobladores afirman haber visto a la expedición de Franklin al noroeste de la bahía Pelly, en el Golfo de Bocia. Según los Inuit, unos 40 hombres caminaban arrastrando botes y trineos en un estado lamentable. La tripulación se encontraba en un estado crítico, sin fuerza ni alimentos, y la congelación hizo que muchos se quedaran en el camino. Los barcos continuaron atrapados por el hielo y algunos cadáveres se encontraron esparcidos en los alrededores. Sorprendentemente, muchos de estos cuerpos presentaban mutilaciones. Sus cráneos habían sido destrozados y sus cerebros hervidos. Habían sido vaciados de vísceras y órganos. No había corazones, ni riñones, ni pulmones. Los huesos presentaban cortes y la carne había sido arrancada. Todo aquello apuntaba a que se había practicado el canibalismo. El hambre y el mal estado mental había provocado que se hubieran comido los unos a los otros de una manera violenta, como si la locura se hubiera apoderado de ellos. Otros cuerpos aparecieron enterrados en lugares como en la isla de Bechi, quedando momificados y conservándose casi perfectos. Muchos de estos cuerpos denotaban haber sufrido terribles enfermedades como la neumonía, la tuberculosis, disentería, botulismo, desnutrición o escorbuto. Con el tiempo se supo que muchos de ellos también murieron de envenenamiento. Aquellas latas de conservas llevadas en esta expedición poseían soldaduras de plomo, lo que posiblemente provocaría sus muertes, así como ser el culpable de provocar comportamientos violentos como el canibalismo. Incluso las tuberías de agua de los buques, que también estaban compuestas de plomo.
Uno de los dos barcos, se cree que correspondía al Erebus, fue encontrado recientemente utilizando avanzados sonares de gran precisión. En concreto, el 2 de septiembre del 2014, por el equipo de la agencia gubernamental Park Canada, a más de 30 metros de profundidad. Este hallazgo ha sido considerado como uno de los mayores descubrimientos arqueológicos de naufragios de la historia. Ahora queda buscar a Sir John Franklin, de quien se sabe que murió en junio de 1847 por unas cartas encontradas. Seguramente como buen capitán se habrá quedado a bordo contra viento y marea a esperar que alguien algún día lo encuentre. Este caso es uno de los más aterradores entre los que se tiene constancia en la historia y es desafortunadamente real. A finales del siglo XVI nacía en los límites de Edimburgo, Escocia, Sawney Bean. Años más tarde se abandonaba la comarca en la que había venido al mundo, al lado de su mujer, con la idea de emigrar al lado opuesto del reino. Sin embargo, en el camino, encuentran una profunda gruta en medio de las colinas, donde, por alguna razón, deciden quedarse a vivir. Su modo de subsistencia pasa a ser el de los asaltantes de caminos. Sawney y su esposa se dedicaron a asesinar y saquear a los viajeros que pasaban por la zona. A medida que el tiempo pasaba, su familia también fue creciendo y adoptando un estilo de vida primitivo. El incesto se convirtió en una práctica habitual dentro de sus miembros, de tal modo que en 25 años la pareja concibió 8 hijos y 6 hijas, 18 nietos y 14 nietas que tenían relaciones entre sí. Su método de supervivencia era el más terrible, pues para alimentarse devoraban a los viajantes, a los que asesinaban sin piedad. Fue cuestión de tiempo antes de que la zona se hiciera famosa por las desapariciones de múltiples personas cuyos restos eran encontrados cerca de la costa. Se trataba de despojos humanos que la familia Bean no era capaz de devorar. Siempre se cuidaban de no atacar a más de 5 o 6 viajeros que fueran a pie, así como de no dejar a nadie con vida. En los alrededores se llegaron a barajar hipótesis sobre que las colinas podían estar habitadas por jaurías de lobos salvajes o demonios. Algunos se contentaron con la explicación de que eran los posaderos en las pensiones de a pie los culpables de los asesinatos. Debido a los métodos de tortura que se empleaban en los juicios, muchos inocentes fueron ejecutados tras confesar bajo presión, enturbiando aún más el caso. Hasta que, una tarde, una treintena de hombres que habían salido de caza pasaron por los alrededores de la cueva de Sawney Bean, siendo alertados por un grito aterrado. Era un hombre que viajaba con su esposa y trataba de defenderse desesperadamente de un grupo de salvajes, pistola en mano. Su pobre mujer yacía a su lado, destripada. Las mujeres del clan de Bean bebían su sangre. Al ver un espectáculo tan espantoso, los cazadores se encargaron de ahuyentar a los caníbales que corrieron hacia su gruta. Cuando la noticia llegó a sabiendas del rey James I de Inglaterra, 400 soldados acudieron a averiguar, encontrando una escena terrible en el interior de la caverna. Sawney Bean y su familia habitaban como salvajes, entre restos humanos como brazos y piernas que se amontonaban los unos sobre los otros. Incluso habían salado algunos trozos de carne para conservarlos a lo largo de los meses. De inmediato se efectuó el arresto. Todos los hombres del clan de Bean fueron torturados hasta la muerte, mientras que las mujeres perecieron en la hoguera.
1959, un grupo de 9 alpinistas muere de manera desconocida en los montes Urales. Esta es la inquietante historia del gran misterio de Dyatlov en la antigua URSS. A principios de febrero de 1959, la climatología era buena en la zona de los Urales. Una decena de estudiantes y experimentados alpinistas encabezados por Igor Dyatlov, de 23 años, se preparaba para realizar una expedición a una cordillera montañosa. Cuando emprendieron la marcha hacia la base del monte Otrorten, nadie presagiaba su fatal destino. Al llegar al último lugar de aprovisionamiento, un miembro del equipo, Yuri Yudin, enfermó repentinamente, lo que lo obligó a quedarse allí para recuperarse ante la imposibilidad de seguir el ritmo del resto del grupo de estudiantes. Paradójicamente, aquella circunstancia se convirtió para su protagonista en un suceso providencial y al mismo tiempo en una pesadilla. Desanimado, Yudin se despidió de sus 9 compañeros. Sería la última vez que los vería con vida. Lo que les ocurrió a partir de ese momento sigue siendo un completo misterio. De acuerdo a las normas básicas de seguridad, cuando llegaran a la zona de Vizay, de regreso de la montaña, Dyatlov tenía que enviar un telegrama al Instituto Politécnico de los Urales, centro donde estudiaban los integrantes del grupo. El joven calculaba que eso sucedería alrededor del 12 de febrero, pero advirtió, no obstante, que podría retrasarse algunos días si el tiempo se complicaba. Por este motivo, nadie se percató de su desaparición hasta pasadas varias semanas. No fue hasta el 20 de febrero cuando las familias de los excursionistas dieron la voz de alarma ante la falta de noticias de sus seres queridos. Entonces se movilizó un equipo de rescate compuesto por miembros de la policía y del ejército, y por un grupo de profesores y alumnos de lo que hoy es la Universidad Técnica de los Urales. Tras varios días de búsqueda, el 26 de febrero encontraron el último campamento que habían establecido los estudiantes. Su estado no presagiaba nada bueno. El estudiante que lo halló, Mikhail Sharabin, dibujó una instantánea escalofriante. Las tiendas estaban totalmente rajadas desde dentro, cubiertas parcialmente por nieve. No había nadie en su interior, pero, extrañamente, los objetos personales, incluso la ropa de abrigo, permanecían allí. Al revelar las fotos de las cámaras que los jóvenes habían dejado atrás, como mudos testigos de lo sucedido, se determinó que el grupo había acampado en ese lugar el 2 de febrero hacia las 5 de la tarde. El equipo de rescate encontró también un conjunto de huellas en línea recta que partían de las tiendas de campaña. Los expertos aseguraron que pertenecían a un grupo de unas 8 o 9 personas, lo que demostraría que todos los estudiantes huyeron prácticamente desnudos. Unos llevaban calcetines y otros una única bota, pero algunos escaparon con los pies descalzos. Las huellas se hundían unos 90 centímetros en la nieve y no revelaban signos de violencia ni la presencia de alguien ajeno al grupo. Las pisadas conducían hacia una pequeña cuesta que llevaba a una masa arbolada cercana, pero tras 500 metros desaparecían sin dejar rastro. En el borde del bosque aparecieron los cuerpos sin vida de 2 de los estudiantes desaparecidos. Sus cadáveres descansaban bajo un gran pino, vestidos únicamente con ropa interior y sin signos externos de violencia. Junto a ellos se veían los rastros de una hoguera y algunas ramas del pino destrozadas. A pocos metros, en un claro de la arboleda, yacían los cuerpos de 3 estudiantes más, y entre ellos se encontraba el de Igor Dyatlov. Por la posición de los cadáveres, parecía que los jóvenes habían tratado infructuosamente de llegar al campamento. Este espeluznante hallazgo
provocó que se pusiera en marcha una investigación. La autopsia que se realizó a los 5 cuerpos no arrojó datos relevantes. Los estudiantes habían muerto por hipotermia y no presentaban lesiones externas. Tan solo uno presentaba una pequeña fractura en el cráneo que no había sido la causa de su muerte. Y es que, salvo por los detalles escabrosos que presentaba el campamento y el hecho de que los estudiantes lo abandonaran sin ropa, todo lo sucedido entraba dentro de los parámetros de lo aparentemente lógico. Pero aún quedaban por encontrar 4 de los estudiantes. El descubrimiento de sus cuerpos dio un dramático giro a los acontecimientos. Establecer el paradero de los demás excursionistas costó casi 2 meses. Los 4 estaban enterrados bajo 5 metros de nieve, cerca de una especie de pequeño barranco, próximos al lugar donde se habían encontrado los cuerpos de las otras víctimas. El cráneo de uno de ellos estaba prácticamente destrozado por dentro, mientras los otros 2 tenían varias costillas rotas. Además, uno de ellos carecía de su lengua. Pese a ello, las lesiones externas que presentaban eran prácticamente inapreciables. Y al contrario que los demás, estaban vestidos. Parecía como si los últimos en morir se hubieran apropiado de las ropas de quienes habían fallecido primero, ya que las prendas que llevaban parecían totalmente elegidas al azar. Tras 3 semanas de análisis, la investigación sobre el caso se dio por zanjada sin llegar a ninguna conclusión. Sin testigos, sin nadie a quien acusar y sin pruebas sustanciales sobre lo ocurrido. El caso quedó bajo secreto de sumario y se prohibió el acceso a la zona donde habían ocurrido los hechos durante los siguientes 3 años. Hasta el momento se han desclasificado muy pocos documentos al respecto. Pero a pesar de los esfuerzos de las autoridades por acallar este espeluznante suceso, los compañeros y los familiares de los jóvenes impulsaron la creación de una organización que se ha dedicado a tratar de desentrañar el misterio durante los últimos 49 años, la Fundación Dyatlov. Esta asociación se ocupó del caso desde sus inicios, tratando de comprobar la validez de todas y cada una de las hipótesis que se han planteado para tratar de reconstruir los hechos que sucedieron aquella fatídica noche. Las primeras teorías culpaban de las muertes a la tribu que habitaba aquel lugar, los Mansi, ya que se planteó la posibilidad de que los excursionistas hubieran profanado algún lugar sagrado de este pueblo. Pero esta hipótesis fue descartada de inmediato debido a que ni la montaña de Otrorten ni Kolatsiakl eran consideradas como tales por los Mansi, y además nunca se encontraron huellas de estas personas en el campamento. Es más, años después, algunos especialistas en medicina forense, como el doctor Boris Borozdeny, han explicado que es imposible que un ser humano pueda ocasionar las heridas internas que presentaban los últimos 4 cadáveres, que son parecidas a las que se producen en un accidente con un vehículo a toda velocidad. Externamente no se aprecian, pero los daños internos son fatales. Descartada la intervención humana, los investigadores comenzaron a localizar a los testigos de la época. En 1990, el investigador I.F. Ivanov consiguió entrevistar a varios militares y meteorólogos que relataron que entre febrero y marzo de 1959 se habían divisado en la zona unas esferas brillantes. Para Ivanov, esas esferas brillantes eran la clave del misterio.
Entre los pocos documentos desclasificados sobre el caso existe uno que hace referencia a unos excursionistas que acamparon a unos 50 kilómetros de distancia de los 9 fallecidos. El informe recoge que en la noche del 2 de febrero vieron extrañas esferas luminosas de color naranja que flotaban en el cielo en dirección a Kolatsiak sobre las montañas Otrorten. Para Yudin, el único superviviente, esta hipótesis es la más plausible, ya que explica las heridas y el extraño tono bronceado que presentaban los cadáveres cuando fueron encontrados. Pero sin duda, la prueba que más la refuerza es el hallazgo de altos niveles de radiación en la ropa que portaban los cadáveres. Sin embargo, a pesar de que la zona se rastreó en varias ocasiones, nunca se encontraron pistas o señales de una posible explosión. Hay voces que hablan de experimentos militares, a causa de los cuales se mantuvo tanto secretismo. Pero por desgracia, sigue habiendo demasiadas preguntas sin respuesta para el incidente del paso Dyatlov. Tened mucho cuidado, porque esta noche la senda es tremendamente peligrosa.